Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este viernes. Marco Antonio Vázquez, bienvenido, buen día. De un feliz viernes, buen día para todos, buen día para el mes. Fernando Cuña, buenos días, Jesús, buen buenos viernes. días, compañeros de mesa y muy buenos días al auditorio. Gracias, Desiderio García, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Buen día, feliz viernes, buen día a mis compañeros de la mesa y buen día al auditorio. Bueno, pues esta mañana platicar el tema de hoy, esta propuesta, esta iniciativa, que algunos ya la descartan simplemente por ser de oposición, ya si es buena o no, bueno, habremos de ver qué pasa. Está en comisiones esta iniciativa del PAN, Marco, de castigar a los abusadores sexuales de menores de edad con castración química y la muerte civil. Son dos puntos que van agregados al tema de las sanciones corporales, ¿no? La prisión, como se denomina. ¿Es esta una solución para terminar con los abusos a menores, Marco? El grave problema son el sistema de justicia y el sistema de procuración de justicia. O sea, si aplicaras correctamente la ley, creo que no hubiéramos llegado hasta este punto. Ahora, si me hablas de la propuesta en concreto, por mí decía una vecina que los cuelguen de sálvase la parte y que se los mochen. O sea, porque realmente es un abuso que no tiene nombre y que creo que sí tiene que ser castigado de una manera fuerte para que a nadie se le ocurra a volver a cometer este tipo de delitos. Tengo dos conflictos ahí nada más en ese caso. Por ejemplo, es lamentable cómo desconfiamos de nuestro sistema de justicia y pudiera darse una terrible ajuste de cuentas de esa manera, o incluso caer en los excesos de que a alguien lo acusen de algo y no suceda y no haya sucedido y no haya manera y que no tenga manera de cómo defenderse y se cometa este tipo de acción. Por lo demás, yo estoy convencido de que una sanción drástica es lo que tiene que suceder en este tipo de casos, porque solamente de esa manera va entendiendo el ser humano, a base de aplicarle con rigor leyes que le inhiban su propensión a cometer este tipo de abusos. En el mundo, el abuso sexual infantil es un problema grave. Es tan grave que los grandes políticos aparecen ahí siempre en páginas dedicadas a este tipo de denuncias y nadie les hace nada o nadie hace nada. ¿Por qué? Porque el dinero siempre ha sido más poderoso, porque los sistemas de justicia están corrompidos o porque lamentablemente no existe en la ley sanciones ejemplares que les inhiban a cometer el abuso. Yo sé que existen, por ejemplo, la insistencia de los derechos humanos. Primero te preguntaría si una persona que abusa de un menor es un ser humano, se le puede ser calificado de esa manera. Segundo, hemos visto temas en ese mismo sentido, por ejemplo, los políticos. Los políticos no les puedes, o no está en la ley que se les aplique el antidoping, ni que se les apliquen pruebas de a ver si están loquitos o no están loquitos, de salud mental, ni nada parecido. Dicen ellos que porque se violentan sus derechos humanos. Pero luego no se fijan en que cuando llegan al poder son propensos a robar y ya traían ese mal. O dentro de sus marihuanadas cometen excesos y nadie los puede castigar. O sea, no estoy hablando de todos, por fortuna son muy poquitos. Pero también creo que en este delito del que estamos hablando son muy poquitos. Igual creo que ambos tienen que ser sancionados de la manera más fuerte posible. Y creo que podemos evitarlo con este tipo de acciones, con leyes claras que nos permitan castigar o con leyes claras que nos permitan inhibir malos comportamientos. Te digo, si me la pusieras, si esta propuesta surgiera en un sistema político con un poder judicial y una fiscalía bastante eficiente, sería el primero en levantar la mano para promover y aprobar este tipo de propuestas. Por desgracia, creo que en este México lindo y querido no está como para llegar a esos niveles, porque se cometerían excesos. Y excesos por venganzas hasta políticas o personales, y creo que
el riesgo es alto en este momento. ¿Cómo es esta propuesta, Fernando? ¿Si es viable, factible? Mira, me parece de lo más incongruente. Creo que ese es el concepto que marcaría este análisis. Incongruencia por parte del diputado que la está proponiendo, porque durante el sexenio de Cabeza de Vaca, durante el sexenio panista anterior, hubo un alto índice de abuso contra menores. Hay estadísticas que no se pueden borrar. En todo el sexenio de Cabeza de Vaca se abusó de más de 1.800 niñas y niños, sexualmente hablando. Y 1.700 de ellas fueron objeto de carpetas de investigación. ¿Sí? En su conjunto, o sea, de abusos y violaciones a la población en general, un 35% de ellos fueron contra los menores, ¿sí? En el sexenio de Cabeza de Vaca. Incluso al final del sexenio, hubo un repunte muy importante de agresiones sexuales contra menores. Se habla casi de cercano al 80%, ¿sí? Y las estadísticas también ahí hablan de que quedaron al menos unas 130 adolescentes o niñas todavía embarazadas, ¿sí? De 15 o menores de 15 años. Entonces estamos hablando de algo que ocurrió y que en su momento el Congreso panista, el cual presidió este hombre que ahora está proponiendo a esas Gerardo medidas, Peña, sí, no corrigieron, no propusieron nada, ¿sí? O sea, fueron insensibles a esa realidad social que se presentaba. Ahora plantean este tipo de medidas, pues yo creo que con el afán, obviamente a sabiendas de que Morena los va a batear, de que los va a rechazar, y de esa manera darles argumentos a ellos para decirles, miren, o sea, no quieren defender a los menores de edad, miren, están protegiendo a los abusadores sexuales. Creo que esa es la narrativa que viene, si ellos no les aprueban eso. Pero repito, creo que aquí tuvo que haber esa responsabilidad, no lo hicieron, como en otros temas, ¿verdad?, que dejaron de atender. Por lo demás, en cuanto a la medida de castrar químicamente a los violadores, pues en algunos países como Estados Unidos o incluso Rusia o Polonia, creo que se dan ese tipo de situaciones, de prácticas, ¿sí? De manera a lo mejor no general, pero sí existen ese tipo de situaciones. En ningún país de América Latina hay la castración química, porque hay algunas circunstancias. Se dice que al dejar de tomar esos medicamentos, el violador, el acusado de violación, el agresor, se recupera sexualmente y vuelve otra vez a recuperar esas facultades físicas, ¿no?, o biológicas, sí, para seguir violando. Y también están cuestionamientos o argumentos de que hay reacciones secundarias, de que una persona de esas pues puede engordar, puede padecer osteoporosis, una serie de cosas, ¿no? Que eso lo aprovechan los defensores de los derechos humanos para decir, pues oye, vas a desgraciar a esta persona, ¿no?, por los días de su vida. Es decir, es cierto que es condenable, ¿verdad?, el delito. Por ejemplo, lo que yo te decía de los 1.700 o 1.800 violaciones en el sexenio cabecista, pues no estamos hablando de un costal de papas ni un costal de cebollas. O sea, cuando se habla de estadísticas de violación, es algo psicológico, es un daño psicológico irreversible para toda su vida de las personas. Y para la familia. Y para la familia, o sea, que la padece, ¿verdad? Entonces, por eso sí hay que ser muy cuidadosos y ver que yo creo que las causas de este tipo de situaciones, más que aplicarles este tipo de correctivos, o sea, de castigarlos con químicos, con fármacos, pues yo creo que requieren psicólogos, ¿no?, un tratamiento psicológico que a mediano, a largo plazo, pues les cambie, ¿verdad?, la mentalidad de estas personas, porque
De otra manera, pues yo creo que en este caso, como en el caso de aquí de Tamaulipas, de la propuesta que está haciendo este diputado, pues se cae nada más en el oportunismo, en el estridentismo, ¿verdad? y en un afán de ser protagónico y de llamar la atención y de jalar agua para el molino de ellos, lo cual pues es totalmente inadmisible. Muy bien. Desiderio, ¿tú cómo ves la propuesta de Gerardo Peña? Pues mira, en lo político es una propuesta que tiene alto respaldo social. Obvio que la ciudadanía va a estar a favor de endurecer las penas a los agresores sexuales. Todo aquel que atente con la niñez. Como ciudadano es difícil que encuentres alguien que no esté de acuerdo con eso. Ahora, en lo que se refiere a lo político, pues concuerdo con Fernando en el aspecto de que es un tema altamente, pues desgraciadamente, oportunista. Desgraciadamente que utilicen este tipo de banderas para pues hacer ruido políticamente, porque pues todos sabemos que con una oposición que no tiene los consensos de la mayoría en el Congreso del Estado, pues esta iniciativa que pasará a comisiones y luego si se dictamina, pues difícilmente encontrará eco en el Congreso local. Ahora, nos vamos directamente al castigo. No creo que el problema de los agresores sexuales y la pornografía infantil, no nada más en Tamaulipas, a nivel nacional y en el mundo, pues es un problema que se ha ido aumentando y desgraciadamente no se ha podido controlar. Países hasta con mejores legislaciones que nosotros, desgraciadamente han topado con pared por lo que dice Marco también, el dinero. Desgraciadamente el dinero ha sido influenciado. Vemos en Estados Unidos el caso de Epstein, en donde su isla embarra a políticos, artistas, a hombres de poder, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y pues no ha avanzado ese caso. Hasta el mismo presidente Donald Trump hay rumores en donde aparece en algunos archivos del caso, en algunos folios. Entonces, desgraciadamente es un problema muy, muy difícil de resolver, que se aprovechan desgraciadamente de los políticos para subirse esa bandera, para traer agua a su molino, para después decir es que no están apoyando, es que el oficialismo no quiere proteger a los menores. Pues yo creo que no es nada, subir las penas no es la solución completa. Creo que es un problema integral, tanto en el aspecto de mejorar la seguridad pública, la atención a las víctimas, reforzar el sistema jurídico, quitar la impunidad, que es un gran problema, que desgraciadamente muchas de estas denuncias no llegan al final a buen puerto, en el aspecto de que los agresores llegan a pisar la cárcel, muchas veces llegan a reparar el daño o simplemente pues por sus influencias ni siquiera tienen un castigo, y al final quedan las víctimas con las secuelas, que son secuelas para toda la vida. Entonces creo que la propuesta del diputado, creo que es irse también por la fácil, porque si al final de cuentas es una propuesta mediática, carece de un sustento también para que se llegue a aprobar. Entonces creo que nada más lo que quiere es hacer ruido, y ese es el gran problema, subirse a ese tipo de luchas para simplemente figurar y sacar la nota en ese rato, porque no hay un consenso, porque no va a avanzar. Y creo que coincido con lo que dice de Marco en que como ciudadanos apoyamos esta propuesta, pero desgraciadamente se debe reforzar el sistema jurídico, el sistema social, y proteger tanto a las víctimas, y que el seguimiento de las víctimas y de los procesos jurídicos y penales de estos casos, al final de cuentas, lleguen a el castigo del agresor, y no simplemente a exponer a la víctima, a hacerla pasar por todo el viacrucis que es el sistema jurídico mexicano, y que
pues no pase nada, o se congele completamente las carpetas de investigación y pasen años y años y no progresen estos procesos. Entonces yo creo que más que enfocarnos a reforzar el castigo, yo creo que sería importante mejorar el sistema jurídico, los procesos y la atención a las víctimas. Muy bien. ¿Qué candados tendría que aplicarse, Marco? ¿Qué modificaciones ahorita que hablan, coinciden los tres en la desconfianza del sistema judicial, ¿no? Para pues evitar equivocaciones. Pues el problema es ese, o sea, el problema es que tenemos un sistema de justicia y procuración de justicia que no son del todo fiables. Pero yo insisto, o sea, los números que proporcionaba Fernando y que los conocemos porque ahí están en las redes, te dan suficiente motivo para castigar, para buscar castigos ejemplares. Digo, si ponemos el argumento de que los de antes no lo hicieron, no vamos a caer en la aberración de no hacerlo ahora. Ustedes son muy jóvenes, pero aquí en Tamaulipas se habló incluso de un gobernador que le decían, señor, pero apenas tiene 14, y decían, no importa, parece de 10, o sea, esas son, y lo estamos hablando como si fuera chiste, sí. pero la gente decía que ocurría, el vulgo decía que, el pueblo decía que ocurría, o casos probados como lo que ocurrió en Puebla con el gobernador aquel precioso, o sea, no podemos esperar a que vuelvan a ocurrir cosas así para comenzar a plantearnos una mejora en las leyes que sean ejemplares en sus sanciones para este tipo de delincuentes. Este tipo de personas, yo insisto, yo no me pondría a pensar si van a engordar o si se les van a fregar los huesos. O sea, es un tema que la sociedad fácilmente lo cobijaría. Insisto, si hubiera un sistema judicial y de procuración de justicia que fueran realmente eficientes. En este momento, yo creo que todos vemos el oportunismo político. O sea, yo creo que Gerardo Peña no tiene ni cara de estar presentando esa clase de iniciativas. Pero me queda claro de que si no lo hubiera hecho él, si no lo hubiera metido a la mesa, nosotros no estuviéramos hablando de eso. No iban a subir alguien de Morena o del partido oficial a proponerlo, no hubiera subido la diputada del PRI. O sea, eso es claro, es un oportunismo político que la sociedad tendría que castigarlo porque él no lo hizo en su momento. Eso es una realidad, pero más claro me queda que es un problema que existe, que va creciendo, que en México se habla de paraísos como Cancún, como otros estados donde este tipo de aberraciones se cometen. Entonces hay que buscar cómo frenar y cómo inhibir que este tipo de delincuentes quieran cometer este tipo de delitos. Muy bien. Bueno, pues acompáñanos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Los precios más hot del año continúan en Super Colchones. Aprovecha hasta 60% de descuento más 10% adicional en modelos seleccionados y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Los precios más hot del año continúan solo en El verano loco de H-E-B entra en la cancha. Gratis, 2 frijoles pouch de 400 a 440 gramos comprando 2 Coca-Cola o Pepsi de 2.5 a 3 litros. O bien 3x2 en higiene femenina, excepto copas menstruales. Vigencia al 11 de junio. Vive el verano loco en H-E-B. En Coppel sabemos que no te puedes perder el partido. Aprovecha hasta 40% de descuento en celulares y pantallas para que lo veas desde donde estés. Y hasta 35% de descuento en línea blanca para tener las bebidas bien frías. Este 2026 ganamos con Coppel. Válido del 4 de junio al 19 de julio de 2026. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590,000 estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y
y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Gracias por continuar con nosotros en el tema jurídico, Fernando, que tanto se tendría que trabajar, como ya bien decíamos, para pues que no existan castigos a quienes pues no la deben, ¿no? Sí, es que como tú dices, el tema es polémico por naturaleza. Por un lado está la sensibilidad social, es un tema altamente sensible, ¿verdad? Tanto de carácter familiar como de carácter social. Obviamente, pues imagínate el dolor de las víctimas, de las víctimas directamente, y sus familias. Lo decía yo hace un momento, o sea, pues es un trauma, ¿no? Toda la vida va a estar ahí. Y por otra parte, pues el Estado como tal, con sus leyes, con su superestructura legal, pues plantea también castigos. En ocasiones son insuficientes lo que existe ahorita, las penas que actualmente prevalecen. Y bueno, pues tendría que ser la solución o el debate tiene que darse entre todos, o sea, entre sociedad, gobierno, familias, padres de familia. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con una sociedad como la nuestra que, pues, espirales de violencia, es decir, ha aumentado el nivel de violencia en nuestra sociedad, en México? Todo ello conlleva, bueno, pues estamos hablando también, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Todo ello es un amasijo, todo ello está relacionado, ¿verdad?, entre sí. Por ejemplo, la violación, el tema del que estamos hablando, pues a veces se da de manera más marcada. No quiero decir que sea algo nada más de ese sector, pero en gente más de escasos recursos, donde existe una cultura a lo mejor no tan desarrollada como para tener conciencia de lo que se está ocurriendo. O sea, en suma, yo creo que sí deben de las penas deben de endurecerse, pero también debe de atenderse el tema preventivo, o sea, el tema psicológico, el tema educativo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hablaremos ya el tema de las escuelas, ¿no? El tema de ¿cómo te diré? Pues más respeto, ¿no?, hacia nuestra niñez, de cuidarla más, de que entre nosotros como familia a veces también reproducimos patrones. O sea, ahí tendríamos ya que estar hablando de especialistas en el tema familiar, en el tema psicológico, para que estas gentes se metieran más a fondo, ¿no? Y no nada más tratar el tema por encimita en foros, en paneles y todo esto, pero que después se olvidan del asunto. Entonces sí, yo creo que sí, este es un problema fuerte, porque lo hemos visto, bueno, aquí en México, curas como Marcel Maciel, ¿no?, como el cura Maciel, que originario de Cotija, Michoacán, que fue a nivel global un asunto escandaloso en la Iglesia Católica Mexicana, o temas como el que mencionaba ahorita Desiderio, de la cuestión del gober precioso, ¿no?, que ofrecía con metáforas, ¿verdad?, jovencitos, o sea, que una de aquí, no sé, ¿cuál decía? 18 o 15, ¿no?, decía ahí. Botellitas. Entonces, es muy complejo, es muy grave, puede ser muy polémico el tema, pero lo que sí hay que apuntar y hay que en el centro del debate es las víctimas, los niños y niñas que son
violentados y que sí merecen todo el respeto de nuestra sociedad y que sí deben de ser atendidos puntualmente. Y bueno, pues endurecer las penas, sí, pero también prevención, diría yo. Muy bien. Desiderio, ¿cómo ves tú el tema jurídico? ¿Qué tanto afecta en este renglón para llegar hasta estas propuestas? Pues te lo comentaba, creo que el principal problema es eso, el gran viacrucis jurídico que tienen que llevar a cabo las víctimas, porque todos sabemos que en nuestro sistema legal, pues quien tiene más dinero es el que gana los casos. Y eso lo saben, y bajo ese amparo son capaces de realizar estos actos innombrables. Y el daño y las secuelas que producen a las víctimas. Desgraciadamente quien afecta a nuestra niñez está afectando a los adultos del mañana, y ese es un gran problema. Hablando de las penas en los sistemas jurídicos a nivel internacional, Estados Unidos, solo 3 estados en Estados Unidos tienen la castración química, que es California, Florida y Luisiana. Tienen otro sistema, que es el registro público de delincuentes sexuales, que es un registro en donde los agresores sexuales de menores aparecen en línea y cualquier ciudadano puede checarlo. Ahora tienen restricciones, no se les permite a estas personas vivir cerca de escuelas, parques o lugares en donde los frecuentan los niños. Creo que a nivel internacional, Polonia, Indonesia, Corea del Sur y creo son los países en donde se permite la castración como un medio definitivo contra los agresores. Desgraciadamente, y según datos en números, no ha funcionado, siguen reincidiendo y sigue este problema. Entonces, endurecer la pena no es la solución. Creo que coincido con mis compañeros que lo que se debe de reforzar es una reingeniería de nuestro sistema jurídico en donde las víctimas logren tener la seguridad de que su denuncia va a llegar a un castigo al infractor y que las personas que son acusadas injustamente pues puedan probar también su inocencia. Ese creo que es la certidumbre que nos debería dar nuestro sistema político. Aumentar o quitar o inventarse, sacarse de la manga las penas para estar en los medios y estar vigente y traer agua a su molino, creo que creo que no funciona. Al final de cuentas creo que es demeritar el daño que estas personas pueden ocasionar a la niñez. Entonces, creo que el principal problema en esta iniciativa es simplemente el oportunismo político. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde la agresión a los menores, la agresión sexual, la violencia intrafamiliar, los usos y costumbres en algunas comunidades del sur del país pues están demasiado arraigados y hablamos nada más de los delitos que se denuncian. Desgraciadamente hay muchos que, porque son personas cercanas de poder o dentro del círculo familiar, pues las víctimas callan. Entonces creo que más enfocado a endurecer el castigo, creo que se debería de enfocar en mejorar nuestro sistema judicial, y la atención a esas víctimas. Muy bien, ya nos vamos, Marco, pero antes de irnos, ¿qué tanto influye el tema de los derechos humanos que mucho critican, pues no solo en este caso, sino en diversos temas de ilícitos, protegen más a los delincuentes que a las víctimas? Sí, definitivamente, los números son claros, algo tenemos que hacer, a lo mejor no son con este tipo de leyes endureciendo ese tipo de penas, pero sí algo se tiene que hacer. Números, los que mencionaba Fernando, el secretario de Educación habló hace poquito en una comparecencia de 178 casos en escuelas que se están investigando por esta situación. O sea, algo hay que hacer, algo. Insisto, a mí el punto que propone el diputado me parece bueno, es oportunismo político, lo es, pero algo que hay que hacer. Fernando, ¿qué? Me parece que este tipo de temas deberían ser abordados de manera seria por profesionales y no por políticos, porque se cae en el manoseo y en el oportunismo y en el afán de jalar agua para su molino y todo esto, lo cual no es honesto.
Desiderio. Pues esperaría que algún diputado del oficialismo tomara esta iniciativa y dejaran afuera pues, sus riñas y en verdad hicieran una propuesta viable pues para mejorar esta situación. Entonces, pues esperemos que al final de cuentas, no nada más aquí en el estado de Tamaulipas, sino a nivel nacional, exista una propuesta viable y no simplemente, como habíamos comentado, pues una propuesta de oportunismo para estar en los medios de comunicación por el momento. Muy bien. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Buen día. Fernando Cuña, gracias. Gracias, Desiderio García. Gracias, muy amable. Agradecerle a nombre de todo el equipo de Orte Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1939.